Buenos días, hoy expliqué sobre las derivadas. Las derivadas son, entonces, las derivadas son aquellos que, derivadas es una tema de cálculo donde donde se estudia las propiedades, donde se estudia el cambio en intervalo, estudia, estudia el cambio en intervalo, de un punto de la función, estudia el cambio en un punto de la función, estudia sobre los cambios en un punto de la función. Estudio sobre los pendientes de un punto de la función, a las letras tangentes de un punto de la función. La derivada estudia sobre los cambios, sobre los cambios de un punto de la función o los cambios entre los intervalos de la función, lo que implica que estudia entonces para hallar pendiente a un punto de la función, o también hallar rectas tangentes, rectas tangentes y un punto de la función, rectas tangentes y un punto de la función, los cuales pues para hallar pues hay distintas formas de resolver las derivadas. Primero tenemos la derivada que se puede resolver por fórmula general, en las cuales pues la derivada por fórmula general, entonces la derivada por fórmula general entonces la derivada por fórmula general es una derivada, entonces hay distintas formas de resolver las derivadas. Primero se puede resolver la derivada por fórmula general, los cuales esta derivada pues es una derivada donde se da esta fórmula, donde la función de x más indica que junto a x es 1 más h, que es mucho más que 2 y la, por eso no utiliza mucho. Entonces, para notar la derivada, cuando una función está derivándose, hay dos notaciones para indicar que una función está derivándose. Es la notación de Lagrange, notación de Lagrange. La notación de Lagrange indica que si estamos derivando una función, entonces hay que escribir una comita larga de la función. O sea, pero no tiene límites, cuando una función está derivando se debe escribir dy sobre d de x, significa, entonces lo que está en numerador, el de que está derivando, y la x es el variable independiente, en los cuales se ve que se debe derivada de y con respecto a x, ya que indica un cociente de 2d, indica que estoy derivando y con respecto a x. Y entonces acá tenemos la notación de Leibniz y la notación de Lagrange. Aquí hay aquí indicamos algunas propiedades para resolver las funciones de derivadas. Aún para resolver lagunas derivadas. Por ejemplo, la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una término lineal solo toma su constante. Entonces, para poder decir una derivada de una potencia, entonces la potencia tiene que multiplicar, entonces la potencia tiene que multiplicar por la derivada por el mismo término, y después la potencia se resta menos 1. Luego tenemos que si tenemos una derivada de binomios, trinomios o cuatrinomios, o sea de uno de varios términos, entonces cada término evidentemente se tiene que derivar. Ahora la derivada de un producto de A por B es, es utilizar el multiplicar A por derivada de B más B por derivada de A. Luego tenemos que la derivada de A sobre B es igual a la derivada de A por B. Entonces es igual a A por derivada de menos B por derivada de A, dividir todo eso dividido entre B al cuadrado, que es una forma de resolver estas derivadas. Luego podemos utilizar que lo que está acá, un binomio elevado a una potencia, se utilizar la regla de cadena. Significa que primero tenemos que derivar lo que está afuera y luego adentro, como dice la regla de cadena. Primero, cualquier binomio trinomio tenemos que tener la potencia, una cierta potencia, la potencia se baja, y después en la potencia baja a multiplicar a todo el binomio,
el binomio se mantiene tal como estaba, y luego la potencia de delta menos 1. Luego tenemos que se deriva todo lo que está en el binomio, se deriva todo lo que está en el binomio. Luego para derivar de los logaritmos, x de base es igual es igual a derivar a cierto número y entre el número multiplicado por los logaritmos de la misma base de Euler. Hay otra forma. Pues, hay otra forma. La derivada sería derivar de cierto número sobre n sobre número multiplicado por 1 sobre el logaritmo natural de base. Entonces, que el logaritmo natural simplemente se tiene que derivar x sobre x normal. La derivada de una función exponencial, pues se tiene que hallar el logaritmo natural de n multiplicado por x por derivada de x por derivada de x, luego se tiene que multiplicar por la misma función normal. Luego la logaritmo natural de n, luego tenemos logaritmo natural de n, luego derivada de x. Entonces, si tenemos seno es igual a coseno de x. Entonces la derivada trigonométrica se tiene que derivar primero la derivada trigonométrica y luego derivar lo que está dentro con el mismo número. Entonces tenemos la derivada trigonométrica seno de x y luego se tiene que derivar primero lo que está en la función y con otras propiedades, pero mantener el mismo número que tiene. Luego se multiplica por la derivada del número, por la derivada del número. Entonces derivada del seno de x es coseno de x. Derivada del coseno de x es menos seno de x. Luego de tangente de x es secante al cuadrado de x. Igual de cosecante de x menos cosecante al cuadrado, cosecante menos cosecante de x por la cotangente de x. Secante de x es secante de x por tangente de x. La cotangente de x es menos cosecante al cuadrado de x. El de la coseno es 1 dividido entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. En este caso primero se tiene que reemplazar el x dentro de esta variable, de esta acá, donde está la x al cuadrado. Luego se multiplica por la derivada de todo esto. La coseno va para el coseno y el coseno. Entonces le la derivada. Luego tenemos que, ahora sí, vamos a ver con la derivada implícita. La derivación. Entonces la derivación implícita es la forma de derivar a las funciones desordenadas. Hay ecuaciones donde están bien, en el ejercicio anterior, donde hay ejercicios donde dan funciones, pero no dan donde tenemos ecuaciones bien ordenadas. Pero a veces no nos dan funciones, ecuaciones, nos dan a veces ecuaciones desordenadas, o ecuaciones donde no tenemos ecuaciones de varios términos. Entonces se tiene que aplicar derivación implícita son aquellas ecuaciones que están desordenadas, o sea, son igualadas a cero, ecuaciones generales de ciertas reglas y todo. Entonces, para resolver estas derivadas, para poder resolver estas derivadas, entonces se tiene que utilizar bien la noción de Leibniz, las cuales pues entre la notación de Leibniz, se tiene que, entonces el Leibniz en la notación de Leibniz es un término que está aquí, que está aquí. Entonces tiene que multiplicar de manera independiente a cada término, en los cuales pues tiene que multiplicar de manera independiente, se tiene que multiplicar de manera independiente, de manera independiente a cada término, en los cuales pues, por ejemplo, y entonces es un poco complicado. Entonces la derivación implícita se encarga de que tiene que derivar a cada término de manera independiente. La letra D
va a multiplicar cada término y dividir entre la derivada del número de variable independiente de otra variable que se quiere hallar. En lo que es X, entonces se quiere derivar Y se multiplica cada término. Luego derivamos ese término. Se multiplica ese término. Entre de los términos de variable independiente no se anota. Simplemente se deriva. Pero para las variables dependientes, se tiene. Entonces para las variables dependientes se tiene que derivar se tiene que derivar el término y luego y luego se tiene que y luego se tiene que derivar luego se tiene que derivar luego se tiene que multiplicar por la derivada de esto multiplicar por la derivada de esto luego tenemos que y luego de esa forma hay derivadas que son completas como una multiplicación división y todo derivadas todos son derivadas. Los derivadas, tenemos ahora la derivada de orden superior. No son derivadas donde se repite varias veces. Tiene derivadas donde se repite varias veces. Donde cuál esta derivada de acá es una derivada que se repite varias veces. Es una derivada que se repite varias veces. O sea, si una función derivamos varias veces, entonces habrá función de derivada en una función a la 2. Entonces debe derivar a veces, puede derivar varias veces, o puede derivar dos veces, tres veces. Si se deriva una vez, tiene que volver a derivar hasta cierto número de veces que se deriva. Ese número se presenta, entonces va a explicar. Derivada superior es una derivada que se deriva varias veces, una derivada que si se ha derivado, se tiene que volver a derivar y a derivar y a derivar. De las cuales, pues, se indica que entonces indica que la derivada pues cuando se ha derivado varias veces entonces se tiene que derivar varias y varias veces en las cuales ese número de veces que se deriva se expresa por n. Si se deriva dos veces tiene que ser 2 para partir de 4 tiene que ser como si no una operación paréntesis. Eso para la notación de Lagrange. Para la notación de Leibniz simplemente como ven con esta formulita se tiene que pasar n por número de derivadas, indicado las veces que se está derivando. Esto para no tener el Lagrange. Entonces derivar se aplica para hallar las pendientes en un punto de la función. O sea, cuál es la inclinación de un punto de la función se está elevándose, se está bajando y todo. De los cuales si tengo que un punto está bajando, se está subiéndose o se está bajándose, entonces la derivada en un punto de la función es una derivada pues se trata de hallar la pendiente en un punto de la función. Para hallar ese punto de hallar la pendiente punto de la función tiene que saber el punto o la abscisa donde está donde está pues donde está pues donde está la función. Entonces supongamos que tenemos que para hacer eso primero debemos el punto donde se deriva la función. Luego tenemos que primero tenemos que derivar la función. Primer paso se deriva la función. Luego la función deriva se reemplaza el punto o la variable donde es el mismo punto donde se quiere ese mismo punto de la función donde se quiere hallar pendiente. Ese mismo punto, hallar su x, eso x le reemplazamos en la función. Y eso, de ahí, resolviendo se puede hallar un número que indica la pendiente. Hay cuatro tipos de pendientes. Las pendientes que son positivos son aquellas funciones en un punto donde son ascendentes. O sea que los valores anteriores son bajos y los valores sucesores son altos. Entonces, es positivo. He visto geometría analítica sobre pendientes positivas y sobre pendientes negativas.
Luego tener pendientes pendientes que se presentan por números negativos, aquellos pendientes que se descienden. Luego tener los pendientes, luego tener los máximos que su pendiente es igual a cero, lo cual sus valores anteriores son menores y también sus valores anteriores, sus valores tanto sus valores anteriores como siguientes, sus valores anteriores siguientes de ese mismo punto son menores, ya que este punto es el máximo de esta curva, o es el pico de una curva de la función. El mínimo de una función es cuando también tiene su valor igual a cero, solamente que este tiene valores anteriores y siguientes a este que son mayores. Y eso hace que pues eso hace que pues eso hace que tenga que sea el valle de esa función. Hay dos tipos de máximo y mínimo, los absolutos que son lo máximo de toda la gráfica, lo cual es solo la parte de esa gráfica, son parte de esa gráfica. Luego tenemos, para hallar los máximos y mínimos de una función, los siguientes pasos. Se deriva la función entonces la función derivada es igual a cero, ya que para hallar, después se halla la x, donde indica el punto, o una parte o un par del punto en el que es cartesiano. Luego tenemos rectas tangentes normales. A partir de la pendiente se puede hallar rectas tangentes en un punto de la función. Gracias a estas pendientes que se pueden derivar, se puede hallar rectas tangentes en un punto de la función. Que sean tangentes en un punto, indique su inclinación. Entonces, a partir de la pendiente que en un punto de la función, se puede hallar y saliendo del punto, saliendo de la pendiente, punto de la función, saliendo del punto de la función, y saliendo del punto de la función, se puede hallar la recta tangente con vista geometría analítica que es y menos y1 es igual a m sobre x menos x1, los cuales en la pendiente de ahí se desplaza entre la ecuación punto pendiente, se puede hallar la recta tangente en ese punto y su pendiente para una recta que sea que sea tangente y se intersecta en ese punto. Por eso utilizo estos puntos, porque se intersecta en esos puntos, se intersecta en estos puntos. Luego tenemos que la recta normal es una recta que es perpendicular a la tangente, pero intersecta en el mismo punto. Para la recta normal tiene que utilizar las propiedades de la recta, es una recta perpendicular a la recta tangente. Utilizando la propiedad que viste en geometría analítica, esta recta tiene una pendiente, digamos que la pendiente de recta 1 y 2 es menos 1. El producto de la pendiente de las dos rectas es igual a menos 1, de los cuales tiene que hallar la pendiente 2, pero tiene que ser el mismo punto porque si es el mismo punto. De la derivadas se aplican para hallar los puntos en una función, para hallar los puntos en esa función, para hallar los puntos en esa función, hallar la inclinación en el mismo punto, en ese mismo punto.